Bueno, muy buen día a todos los que nos sintonizan a esta hora. Yo soy Mardeli Bucino y le damos la bienvenida a esta conferencia virtual sobre la artritis reumatoidea y está organizado por la revista Vida Digital. La artritis es una inflamación de las articulaciones y existen más de 100 tipos de artritis. Es una enfermedad que le puede ocurrir a cualquier persona, especialmente después de la mediana edad. Y precisamente, de hecho, este es el mes de la artritis reumatoide. Y nos parece que es una extraordinaria oportunidad para que usted pueda orientarse sobre esta condición. Siempre les exhortamos a todos ustedes que nos sintonizan a que comparta esta transmisión a través de todas sus plataformas, a través de todas las redes sociales, con sus amistades, su esposa, sus vecinos, para que se puedan nutrir de esta información tan importante que sin duda puede redundar en mejorar su calidad de vida. Les recordamos que sin el auspicio de la revista Vida Digital, pues esta conferencia virtual, ¿verdad? No sería posible. Y nos acompaña hoy como nuestra invitada especial la doctora Amarilis Pérez de Jesús, quien es reumatóloga, y le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, gracias por la invitación. Claro que sí. Vamos a comenzar, ¿verdad? Por lo más básico. ¿Qué es eso de la artritis y sobre todo esa segunda palabra, reumatoide? Sí, aquí lo que hace la diferencia precisamente es el apellido. Artritis reumatoide es un proceso inflamatorio, sistémico, es crónico. Y lo interesante con esta artritis, yo siempre menciono, es que no solo afecta a las articulaciones, sino que también puede afectar otros órganos internos, los ojos, la médula ósea, los pulmones, el corazón. O sea que eso es lo que le pone, le agrega ese toque de sistémico que afecta muchas articulaciones. Pero realmente comienza como un proceso inflamatorio en las articulaciones, mayormente de las manos y los pies. ¿Qué es lo más común que las personas están relacionadas? Y usualmente cuando hablamos de artritis, pues entonces uno rápido piensa en dolor. Pero cuando habla de otras consecuencias, ¿cómo afecta a otros órganos? ¿Cómo es eso? Ok, lo más común pues precisamente pues es el dolor, enrojecimiento, hinchazón de las articulaciones, particularmente lo notamos más en las manos. Pero otra de las cosas bien características de este tipo de artritis es la rigidez en las mañanas. Esta rigidez matutina, como le llamamos, suele durar más de 30 minutos, 45 minutos, 2 horas, Wow. mientras que en la osteoartritis esta rigidez dura 10 a 15 minutos. O sea, uno de los eh, guías más importantes y algo que yo siempre le pregunto a los pacientes, cómo está esa rigidez. Y otro aspecto bien importante que el paciente manifiesta es cansancio. Este paciente se siente con un cansancio extremo. Trata de realizar todas las actividades, pero le cuesta mucho más de lo que le costaba antes. Y eso es parte del proceso inflamatorio. Podemos ver anemias también. Y esa anemia pues contribuye a que el paciente se sienta aún más cansado. Ya cuando progresa, pues podemos ver manifestaciones en la piel que llamamos vasculitis, lesiones en la piel, podemos ver fibrosis pulmonar, ya estos son estadios bien avanzados. Pero de lo primerito que el paciente se queja es dolor, rigidez y cansancio. ¿Cuáles son las causas de la artritis? No la sabemos, por eso es que al momento tenemos una lucha y la investigación es bien asidua, pero no tenemos una respuesta clásica para decir por qué el paciente desarrolla la artritis. Sí sabemos que hay un componente genético y que suele correr en grupos de familia, en lo que llamamos clusters familiares, a veces son hermanos. Yo tengo aquí una familia donde todos los hermanos la tienen, pero muy bien puede ser un tío el que la tuvo y de repente te toca a ti, o sea que corre genéticamente. El paciente que es fumador, interesantemente, predispone a que desarrolles la artritis, porque hace que unos anticuerpos se manifiesten y te dé la artritis. En mujeres se ve más común, 3 veces más común en mujeres que en varones, pero una causa per se no la podemos detectar. Es un problema autoinmune donde tu sistema de defensa, no sabemos por qué, se desorganiza y comienza a atacar tus propios órganos. En este caso, comienza atacando las articulaciones, pero es un proceso autoinmune. Usted mencionó la palabra crónico. Esto es una enfermedad que no tiene cura. Es una enfermedad que no tiene cura, es una enfermedad que vas a estar toda la vida con ella. Y muchos pacientes me dicen, pues, entonces, ¿para qué me la voy a tratar? Para disminuir los riesgos de la incapacidad funcional. O sea, lo que se dañó, pero
podemos evitar que siga progresando y que tú llegues al momento de tener una discapacidad funcional. No la podemos curar porque no sabemos exactamente qué la causa, pero sí hoy día hemos avanzado lo suficiente para poder frenar, manipular con medicamentos ese sistema inmunológico y bloquear esas sustancias de inflamación. O sea que muchos pacientes hoy día no hay razón para que un paciente llegue a ese proceso de deterioro en sillón de ruedas con las manos totalmente deformadas si busca ayuda médica porque tenemos excelentes terapias. ¿Es posible que un paciente con artritis bajo tratamiento y siguiendo, ¿verdad?, fielmente ese tratamiento pueda extender considerablemente su calidad de vida? Sí, definitivamente. O sea, el paciente que se trata de manera adecuada y es asiduo a sus medicamentos, cumple con las terapias, ese paciente que hace las modificaciones en el estilo de vida, realmente pueden tener una vida productiva normal. De hecho, ayer precisamente yo vi una paciente que lleva mucho tiempo conmigo y bromeábamos porque siempre yo le preguntaba hasta cuándo vas a trabajar y ella me dice, doctora, ya cumplo la edad, ya me retiro. Ella ni siquiera tuvo que acudir a un retiro temprano. Con el tratamiento ella pues pudo cumplir con su vida productiva, que era lo que ella quería hacer. Sí, que si se mantiene en ese tratamiento no debería haber mayores complicaciones. Por la artritis reumatoidea. No las debe haber. Siempre hay que considerar que estos pacientes, desafortunadamente, algunos tienen artritis reumatoidea y lupus, otros tienen artritis reumatoidea y fibromialgia, o sea que hay otros agravantes, pero un paciente reumatoideo puro no debe llegar a una incapacidad de su trabajo. Puede tener periodos intermitentes donde no pueda acudir al trabajo, pero la mayoría pues les va muy bien con las terapias. Hablo de una predisposición para aquellas personas que fuman. Quiere decir, hay unos factores de riesgo o quizás precipitantes. Ahí usted es la experta, me corrige. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Exacto. Uno de los factores precipitantes y del que más hablamos últimamente es el fumar. El fumar cigarrillo hace que se manifiesten unos anticuerpos, SSP, que son unos anticuerpos que hacen que el proceso inflamatorio ocurra y se perpetúe. Así que si ese paciente tenía una predisposición genética y desafortunadamente es un fumador, ya casi eso lo marca para que desarrolle la artritis. Así es que si fumamos, eso hay que quitarlo, esos hábitos tóxicos hay que quitarlos. Amén de que puede obviamente tiene otras implicaciones en todo el cuerpo, corazón, pulmones, etc. Exactamente, y peor aún si ya tienes la artritis reumatoide y fumas, pues tienes el riesgo de daño al pulmón por la artritis y el riesgo de daño al pulmón por el cigarrillo. O sea que sumamos, pero sí hay que modificar esos estilos de vida. Hay otros y otras cosas de... empeoran la inflamación o el proceso inflamatorio en los alimentos ricos en harinas y en azúcares, el gluten. En los últimos años ha habido una tendencia en la investigación y en Europa particularmente, donde se ha encontrado que si los pacientes modifican la alimentación y quitan esas harinas procesadas, ese azúcar, pues mejora ese proceso inflamatorio, mejora esa sensación de bienestar, ese cansancio mejora. O sea que hay dos factores ahí, el fumar, la dieta, y lo otro el ejercicio. El paciente que hace ejercicio y es consistente en el ejercicio le va mucho mejor que el paciente que no lo hace. Claro, dentro de las capacidades que tenga. Cuando hablamos de las dietas, harinas, azúcares, eso incluye, por ejemplo, el arroz, que es parte de la canasta básica del puertorriqueño. Definitivamente, eso incluye el arroz y ahí hay que hacer las modificaciones, quizás a un arroz de grano integral, a disminuir las porciones. De hecho, la Fundación de Enfermedades Reumáticas ahora mismo está corriendo una campaña donde están yendo por supermercados con una nutricionista para enseñarle a las personas cómo es que deben comer y qué es lo que deben comer. Pero si el arroz, las pastas, el pan, que es básico en nuestra dieta, pues todos esos alimentos hay que cambiar lo posible a granos integrales, son una alternativa, pero hablamos de grano integral full, porque tú sabes que están las mezclas de harina blanca con harina integral, no, nos referimos a integral. Eso es importante, ¿verdad? El papel de la nutricionista es importante para que le enseñe al paciente a leer las etiquetas. A mí, pues quizás a lo mejor me salgo de la norma, pero me encanta leer las etiquetas y cuando usted menciona, pues sí, cuando uno a veces ve en determinado producto en el pan y al frente pues parece ser que es saludable, que es integral, pero cuando uno lee,
hay harina enriquecida, ¿verdad? Y eso es o algún Exacto. proceso de blanqueo, pues entonces ahí hay que mirar más de cerca porque supongo que ese no debe ser el tipo de pan que uno tendría Que que deberías preferir. consumir. Y ahí tú traes un punto, realmente el rol de la nutricionista en el manejo del paciente con enfermedades reumáticas es importantísimo, porque muchos pacientes a veces me dicen, doctora, es que yo no puedo seguir esa dieta porque eso es caro. No, la nutricionista te va a enseñar qué alternativas hay para que puedas costearlo, o sea, no necesariamente implica que vas a comer alimentos súper especiales que van a ser súper costosos, pero es bien importante que la nutricionista esté integrado y es que el manejo de este paciente es así, o sea, es multifacético, muchas especialidades trabajando con un mismo paciente. Complicaciones, sé que al principio mencionó algunas, pero ¿cuáles son esas complicaciones de la artritis? De las complicaciones, mira, hablamos desde la más sencilla que se resuelve bastante fácil, que es la anemia, que una vez corregimos la artritis y la artritis comienza a mejorar, la anemia comienza a mejorar y esa hemoglobina comienza a subir. Otras complicaciones, inflamaciones a nivel de pulmón. Ese proceso inflamatorio se localiza a nivel del pulmón y pues causa problemas pulmonares donde la oxigenación de ese paciente se ve comprometida y pueden llegar al punto de desarrollar fibrosis, que es endurecimiento de ese pulmón. Wow. Tenemos la vasculitis, que son inflamaciones de los vasos sanguíneos, que pueden ser inclusive lesiones simples en la piel, como vasos sanguíneos más profundos. Tenemos también envolvimiento del corazón y una mujer con artritis reumatoidea y un proceso inflamatorio activo tiene el mismo riesgo de enfermedad coronariana que una mujer diabética con dislipidemia. O sea que estamos hablando de que la artritis reumatoidea también te predispone a que desarrolles infartos al miocardio y muchas veces son súbitos. O sea, el Wow. paciente llegó e infartó. Así es que otra de las cosas que tenemos que controlar en este paciente son los niveles de lípidos, deben estar a un nivel óptimo. Habla de Tenemos colesterol. el colesterol. Y entonces también a nivel de ojo, donde tenemos los procesos inflamatorios de ojo, controlamos la artritis y el proceso inflamatorio de ojo generalmente va a mejorar y pues revierte. Y lo más común en ojo es el ojo seco, donde la gente piensa, "Ay, pero el ojo seco me ha hecho la ermita, eso no es nada". Y es que si el ojo seco no se trata, y estos pacientes tienen ojo seco de verdad, Wow. si no tratamos eso, desarrollan úlceras corneales, porque la lágrima es la que limpia ese ojo. Si Okay. no tenemos lágrimas, pues todo ese sucio, entonces el párpado rosa y desarrollan úlceras corneales. O sea que estamos hablando de que la gama de complicaciones es básicamente a nivel de todo nuestro cuerpo. O sea, las artritis reumatoideas hay que tratarlas, hay que manejarlas y hay que tenerle mucho respeto. No es una artritis por ser una artritis, es un proceso lo que llamamos sistémico, es todo el cuerpo el que se ve Claro. afectado. Lo lindo de esto es que con tratar ese proceso inflamatorio de la artritis, todo lo demás va recogiéndose, se va normalizando poco a poco Y va bajando, ¿verdad? El riesgo de que podamos de sufrir este todas tipo de estas otras condiciones. ¿El complicaciones. tratamiento en qué consiste? ¿Inyecciones, medicamentos orales? Tenemos de todo. Tenemos desde los antiinflamatorios no esteroidales, que básicamente no van a hacer nada por modificar la enfermedad, pero ayudan al manejo del dolor y ayudar un poco a la inflamación. Tenemos los esteroides orales, la cortisona, que nos ayudan para rescatar a ese paciente. Si hay que inyectar alguna articulación, lo utilizamos. Los agentes modificadores de la enfermedad tradicionales, donde tenemos metotrexato, que son quimioterapias en dosis baja, y Muran, igual leflunomida, o sea, tenemos una gama dentro de eso y tenemos los nuevos agentes biológicos. Los agentes biológicos ya son mucho más sofisticados y fueron medicamentos creados específicamente para manejar la artritis reumatoide. Y lo que hace es que se intercala, que bloquea sustancias del sistema inmunológico que están provocando toda esa inflamación y pues bloquean ese proceso inflamatorio y así bajamos todo el proceso inflamatorio. Vienen en inyecciones, vienen por boca, vienen que se utilizan cada 2 semanas, una vez al mes, cada 2 meses. Eso depende, porque esto de los tratamientos, pues hay que ponérselo en perspectiva al paciente y el paciente debe ser partícipe
de la selección del tratamiento porque no son tratamientos inocuos. Fíjate que te mencioné inclusive quimioterapia en dosis baja, por lo tanto tiene toxicidad. Los agentes biológicos modificamos, bloqueamos sustancias del sistema autoinmune, del sistema inmune y las sustancias inflamatorias. Estamos manipulando nuestro sistema de defensa. Por lo tanto, pues tenemos que ser cautelosos con los posibles efectos secundarios, que en la mayoría son procesos infecciosos, lo que nos podríamos enfrentar. Y ese tratamiento obviamente es individualizado, ningún paciente, por más que se parezca, es idéntico. Y supongo que también usted va a mirar qué otras condiciones tiene para saber cuál medicamento es el más apropiado. Sí, definitivamente. Eso va a depender de qué paciente es, qué otras condiciones tiene, cuál es su disposición a inyectarse, a no inyectarse. No quiero otra pastilla más porque ya yo no quiero más pastillas. Pero ningún paciente de artritis reumatoidea va a tener el mismo medicamento, y si lo tienen, créeme que el reumatólogo fue por distintos caminos, distintos trayectos, analizando a ver cuál le iba a dar. Usted mencionó consecuencias incluso sobre el pulmón. Todavía estamos en medio de una pandemia con un COVID-19 que pues se ha hecho bastante famoso por afectar los pulmones, pero también afecta, y he escuchado que se le llama también una enfermedad sistémica porque es capaz de afectar otras partes del cuerpo. ¿Cómo complica eso la situación para un paciente que ya tiene artritis? Sí, yo creo que cuando surgió, y todavía estamos trabajando y pagando las consecuencias de todo este boom, cuando surgió lo del COVID, el temor de todos los reumatólogos era como si hubiésemos podido correr a encerrar a nuestros pacientes, porque tenemos un paciente que tiene un sistema inmunológico que, por decirlo de una manera sencilla, está loco, porque anda tirando defensa en contra de sus propios órganos. Entonces tenemos el COVID, que al principio no sabíamos a qué nos enfrentábamos. Sí sabíamos que podía afectar el pulmón, y lo que pensábamos, pues si mi paciente tiene un sistema inmunológico que está loco, yo le estoy dando medicamentos que bloquean ese sistema de defensas. Y ese paciente ya tiene una predisposición pulmonar, o sea, todo lo que pensábamos es, si esto me agarra a uno de mis pacientes, me lo va a liquidar. La tormenta perfecta. Sí, era el paciente perfecto para que hiciera la tormenta de citoquina, que la tormenta perfecta dentro del cuadro inmunológico. Así es que sí, fue sumamente estresante comunicarse con los pacientes, ver cómo iban con los medicamentos, orientarlos, porque el otro caso que tuvimos es que los pacientes, muchos en esta ansiedad y en el susto, dejaron de usar sus medicamentos. Así es que teníamos un paciente, dejaron de acudir a sus citas también. Dejaron de acudir a sus citas. Tenemos un paciente sin seguimiento, sin medicamento, con el proceso inflamatorio activado, más el riesgo de enfrentarse a un COVID. Así que realmente sí, la orientación al paciente es: tú no descontinuas medicamentos hasta que te comuniques con nosotros, pues porque algunos de los medicamentos que utilizamos para tratar esta condición, por ejemplo, de ellos fue la hidroxicloroquina, uno de los medicamentos que se estaba probando para tratar el COVID, lo cual también agregó el que los pacientes se nos quedaron sin medicamento porque bloquearon la dispensa del medicamento. Así es que también teníamos pacientes que no tenían medicamento. Afortunadamente, según fueron pasando el tiempo, el paciente se fue educando. En la mayoría de los casos, yo te diría que mi población y la de los colegas con los que he hablado estaban en la disposición de vacunarse. Y ya pues eso nos dio cierto alivio, cierto descanso de ese recelo tan grande que teníamos con los pacientes. Pero sí, un paciente con AREI debe vacunarse. Debe vacunarse. Es más, debe haberlo hecho ya hace tiempo. No, yo espero que ya esté vacunado y que ya esté para la próxima dosis. Ya está haciendo su cita para la tercera dosis. Exacto, el paciente con artritis se debe vacunar. De hecho, no es nuevo, no es solo por el COVID. Todos nuestros pacientes que van a utilizar los tratamientos biológicos, tratamos idealmente de que estén vacunados contra influenza, contra varicela, neumococo, o sea, que ese paciente esté vacunado antes de comenzar su tratamiento. Así es que sí es importante que tengan todas sus vacunas al día, pero con lo de COVID, pues mucho más importante. Y como decimos, esto no ha pasado todavía, estamos en mucha mejor situación, pero la exhortación a los pacientes es que se sigan protegiendo como hasta ahora lo han hecho, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el distanciamiento físico, eso hay que
seguirlo teniendo hasta que tengamos la certeza de que esto pasó, porque no es lo mismo en cualquier paciente que en un paciente reumatoidea. Y esos efectos secundarios algunas personas sienten luego de ponerse la vacuna, particularmente segunda dosis o tercera, molestia en el cuerpo, ¿afecta de forma distinta al paciente de diabetes o le da mayores molestias al Pues paciente? mira, yo te diría que quizás el paciente de artritis reumatoidea es lo que yo llamo un paciente estoico. Esta gente aguanta dolores de verdad, o sea, ellos no se quejan por bobería. Así es que este paciente, al ser un paciente estoico, quizás tiene un dintel de tolerancia al dolor mayor. Lo otro es si tú lo educas y lo orientas y le dices que le va a dar dolor en el cuerpo, que le puede dar fiebre, que use acetaminofén, lo toleran bastante bien. Yo diría que en la mayoría de los casos la tolerancia a la vacuna ha sido excelente. Se me queda una pregunta bien importante y es edad y género. La artritis reumatoidea prefiere a un género en particular y prefiere una edad en particular. Pues sí, es mucho más común en mujeres. Mujeres, la prevalencia es de 3 a 1 de cada 4, 3 mujeres y un varón. Así es que es mucho más común en mujeres. Se entiende que el efecto de los estrógenos en nosotras las féminas pues tiene un rol que aún no ha sido bien identificado. La edad usualmente es más común tercera, quinta década, pero lo vemos en personas mucho más jóvenes y lo podemos ver en ancianos, o sea, no necesariamente todos los ancianos tienen osteoartritis, pueden tener artritis reumatoidea y muchas veces cuando son muy mayorcitos afecta mucho los hombros y también lo vemos en niños y se conoce como artritis idiopática juvenil. Hay un subgrupo grandísimo de las artritis en niños y hay una que es muy parecida a la poliarticular, es muy parecida a lo que es la artritis reumatoidea en un adulto. Y se tratan de manera bastante parecida, claro, con modificaciones en las dosis. ¿Es común en los niños? No es muy común, pero se ve, se ve. Hay que estar, y sobre todo si hay historial familiar, hay que estar pendiente. Y yo supongo que El niño que caminaba bien, el niño que camina y hace ejercicio bien y de repente ya no quiere hacer las actividades porque le duele, ese niño que se queja de que está cansado o que por las tardes comienza con ese malestar y fiebre, es un niño que hay que evaluar. importante estar, Sí. estar pendiente, ¿verdad? La prevalencia en Puerto Rico de la artritis es bastante alta. La prevalencia en Puerto Rico no la tenemos claramente establecida, pero todo apunta a que es 1.5. O sea, del por ciento de la población es más o menos lo que tenemos en la población norteamericana. No es mucho más prevalente, pero nuevamente hay que buscarla, porque desafortunadamente el problema es que muchas veces cuando llegan al reumatólogo ya es muy tarde. O sea, hay que buscarla y hay que identificarla. Y el paciente pues tiene un rol aquí porque el paciente educándose puede identificar esos síntomas, particularmente si ya hay historial familiar. Claro. De hecho, hay algunas actividades que aún quedan pendientes de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico y de la Federación Puertorriqueña de Enfermedades Reumáticas. Pues ya concluimos, la que queda es la actividad de nutrición y las visitas en los supermercados, donde nuestro presidente pues va a estar en este tipo de actividades. Y lo otro es exhortarle a que se conecten todos los sábados con el programa de la Fundación, el programa de radio, y pendientes a la página de Facebook, porque en la campaña de artritis, de concientización de artritis, termina ahora, pero nuestra campaña de concientización de enfermedades reumáticas dura todo el año. La APAP, la Asociación de Psoriasis, también todavía tiene actividades educativas y este fin de semana creo que tienen una. Y cuando habla de la página, me imagino que es acá mismo en Facebook, La página de Facebook de la Fundación de Enfermedades Reumáticas. que ahí pueden conseguir pues más información. Más información, los programas se quedan grabados, donde hay educación todo el tiempo, todas las semanas hay un programa educativo. Doctora, no quiero irme sin poder compartir la información de su oficina. ¿Dónde está localizada su oficina? Mi oficina está localizada en Caguas. El número de teléfono es 286-8465 y 586-8465. Esos son los números a llamar, ¿verdad? Para sacar cita con la doctora Pérez de Jesús. A esos dos números específicamente. A esos dos números específicamente. Para que usted pueda, ¿verdad?, comunicarse y agendar una cita y recibir la orientación y la evaluación, ¿verdad? Si entiende que
que amerita, ¿verdad?, orientarse con algún doctor. Igual me imagino que en la página de la asociación, si es que tienen alguna, pues también las personas pueden contactar a cualquier reumatólogo de su Sí, preferencia. la página de la asociación, bien importante, qué bueno que lo mencionas, en la página de la asociación está todo el listado de los reumatólogos que estamos activos a nivel de toda la isla. Así es que se pueden acudir a la página de la asociación y ahí van a tener también toda la información. La página de la fundación también tiene ese tipo de información. Así es que no deje de evaluarse con un reumatólogo, estamos a través de toda la isla, no somos muchos, pero estamos trabajando duro para tratar de proveer el Claro servicio. que sí. Pues no le quito más tiempo, doctora. Gracias por haber estado con nosotros, la Gracias a doctora ti, un Amarilis Pérez placer. de Jesús. Y, por supuesto, comparta esta conversación a través de todas sus plataformas, a través de las redes sociales y todas aquellas, sobre todo aquellas personas que usted sabe que padecen de artritis o cree que podría padecer de artritis para que reciban esta orientación, escuchen cuáles son esos síntomas, los tratamientos, porque definitivamente usted podría estar ayudando a una persona a mejorar significativamente su calidad de vida y eso es sumamente importante. Agradecemos a la revista Vida Digital por auspiciar esta conversación con la doctora Pérez de Jesús y será hasta la próxima. Hasta luego.